disculpen la interrupción, pero ya está con nosotros. Acá la tengo a mi izquierda, en vivo y en directo, acá en la mesa de punto de vista de nuestra invitada, nuestra siguiente invitada, la ministra de la Mujer y Derechos Humanos, la politóloga Ariana Tanca. Así que, ingeniero, para que le dé la bienvenida y empezar con las preguntas. Por supuesto, por supuesto. Gracias, Alcito, y bienvenida a la ministra Ariana Tanca, quien siempre un gusto enorme saludarla y tenerla aquí en los estudios de la radio. Ella es de casa, además la hemos tenido tantas veces antes hablando justamente de política nacional e internacional. Y vamos a ver si al final aprovechamos para preguntarle algo de política internacional, de las elecciones en Estados Unidos, no de la nacional, porque obviamente ella está en el ministerio, pues, y no necesariamente tenemos que entrar en esa materia con ella, pero sí aprovechar sus conocimientos que son vastos en lo que tiene que ver a temas internacionales. Ahora que más cerca están en estos momentos las elecciones en Estados Unidos, ya menos de un mes, es el 5 de noviembre, y ya menos de un mes, así es, y luego vendrán las de Ecuador, que es más o menos como 133 días que faltan para las elecciones en Ecuador. Así es que vamos a darle el muy buenos días. Ariana, bienvenida y gracias por estar con nosotros en este martes 8 de octubre. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar aquí en Atalaya con ustedes. Gracias. Te hemos visto, ministra, muy compenetrada, trabajando, y esto quisiera empezar diciendo en Guayaquil, y especialmente en el Gran Guayaquil, en la zona de Durán. ¿Cuál es esa labor que están haciendo en una zona tan afectada por la violencia y con todos los males que eso trae, especialmente para las mujeres y sus hijos? En una zona, pues, insisto, plagada por la violencia como Durán. Así es, hemos estado interviniendo de forma integral en el Cantón Durán. Yo personalmente estoy en Durán 3, 4 días a la semana, incluyendo los fines de semana. Y lo que estamos haciendo, estamos reconstruyendo los vínculos de la comunidad con diferentes intervenciones. Por ejemplo, tenemos almuerzos comunitarios con los diferentes barrios. Hacemos también hay encuentros con lideresas para nosotros poder acercar los servicios del ministerio a la ciudadanía, pero también es muy importante justamente la prevención de violencia. Entonces, organizamos diferentes jornadas de sensibilización para que las mujeres sepan dónde denunciar, a dónde acudir, dónde están nuestras oficinas. Pero aquí creo que lo más importante es un paso muy contundente que hemos dado de cara a proteger a las mujeres, niñas, niños y adolescentes del cantón, y es que estamos cambiando y remodelando el servicio de protección integral en Durán. Actualmente se encuentra un edificio de una unidad judicial que no tiene la capacidad de la infraestructura, de los servicios, para atender y dar un servicio de calidad. Entonces, por esa razón, hemos decidido moverlo del lugar a un lugar donde sea mucho más fácil de llegar para las mujeres, que sea más seguro, que cuente con los espacios adecuados, que cuente con computadoras, que cuente con impresoras, que cuente con internet, que aunque usted no lo crea, actualmente eso no estaba sucediendo en Durán. Y es por eso que decidimos tomar la decisión de remodelarlo, moverlo del lugar, para de esa forma poder servir a los ciudadanos del cantón de una forma digna como merecen. Ingeniero, parece que tuvimos Sí, las 8 de la mañana con 45 minutos, 8 con 45 minutos. Las preguntas del licenciado Alcides Montilla García. Ministra, ¿qué vinculaciones tiene el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos que usted dirige con tres puntos que tienen que ver primero con el tema del pago de la planilla de luz, que el gobierno ha dicho que a partir de diciembre, enero y febrero, pues va a perdonar 180 megavatios? Luego la condonación de las deudas por parte del Banco Nacional de Fomento con deudas que llegan a los $5.000. Y el tema de la línea de crédito que en este momento está ofreciendo la Corporación Financiera Nacional. ¿En qué medida se vinculan estos tres temas el ministerio que usted dirige?
Yo creo que es muy importante que la ciudadanía conozca de las medidas que está tomando el gobierno de cara a, en primer lugar, como usted bien lo mencionaba, para acompañar o respaldar a la ciudadanía durante esta crisis energética sin precedentes que está viviendo el país. Sabemos que los cortes de luz afectan a la familia ecuatoriana, afectan a la industria, y es por esta razón que se ha tomado la decisión de cubrir la planilla eléctrica para los meses de diciembre, enero y febrero, como una forma de apoyar a la familia ecuatoriana tras ese esfuerzo que se ha hecho a través de los apagones y el esfuerzo que hace la familia ecuatoriana todos los días para salir adelante, ¿no? A pesar de las adversidades que está viviendo el país. Y luego con el tema de la condonación de deudas, y es que desde el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos y en coordinación con todas las diferentes instituciones del Estado ecuatoriano y el Gobierno Nacional, creemos en la independencia económica de las mujeres. Para nosotros la independencia económica de las mujeres es fundamental para que una mujer pueda desarrollar sus capacidades físicas, emocionales y sobre todo, y lo más importante, prevenir los círculos de la violencia, ¿no? Y en ese sentido, tenemos diferentes herramientas para ir fomentando esa independencia económica. En primer lugar, por ejemplo, las becas Futuro Femenino que se ofrecen desde el CENESID. En segundo lugar, por ejemplo, la condonación de las deudas. Un cerca del 40% de mujeres que son parte de esta cartera de deuda vencida se podrán beneficiar de esta condonación de deudas, ¿no? Que 40%, ¿qué significa en monto cuánto? en 40% de mujeres que forma parte de la cartera de deuda vencida que tiene el Banco Nacional de Fomento. Y ahí es importante también anotar que en Ecuador ya tenemos un 38% de mujeres que son cabezas de hogar, aparte. Entonces, en ese sentido, ese dinero que se iba a pagar la deuda, hoy ese dinero puede destinarse al ahorro y a la inversión. Y eso a su vez se complementa con las líneas de crédito preferenciales de mi primer emprendimiento que las está gestionando pues por parte de la CFE. En ese sentido es muy importante también porque en Ecuador cerca de los emprendimientos son un 60% liderado por mujeres. En ese sentido, por eso es que estamos enfocándonos en el fomento del emprendimiento. Finalmente, desde el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos tenemos un proyecto de emprendimiento también que se llama Emprendiendo con Inclusión y Sin Discriminación. Este proyecto de emprendimiento tiene dos fases. En primer lugar, nuestras usuarias reciben una capacitación que dura un mes en temas de cómo sacar un negocio adelante, pero a su vez se incluyen temas de prevención de violencia. Entonces atacamos los dos frentes al mismo tiempo. Al finalizar la capacitación, nuestras usuarias tienen que aprender a elaborar un plan de negocio. Ese plan de negocios es revisado y es elaborado, se lo hace de la mano de la Universidad PUCE en Quito y de ONU Mujeres. De esa forma nos aseguramos que tengan una capacitación del más alto nivel y un acompañamiento del más alto nivel justamente para que asegurarnos que los emprendimientos que se están incubando en este programa pues tengan mayores probabilidades de éxito. Al finalizar la capacitación de todas las usuarias, los mejores 400 planes de negocio recibirán un capital semilla de $5,000. Este capital semilla, como su nombre lo indica, no es reembolsable, no se tiene que pagar intereses, ni cuotas, ni nada. Es un aporte directo del gobierno nacional. ¿A cambio de qué? El único compromiso que tienen nuestras usuarias es sacar ese negocio adelante. ¿Y quién las observa? ¿Quién les pide un rendimiento? Porque está bonito que usted le dé $5,000 a una persona, pero ¿a cambio de qué? ¿Qué me ofrece? ¿No? ¿Qué aporte complementario me da? Control, Pero claro, alguna claramente, situación de no, esa, esto no ¿no? se trata y es por esto que este programa de emprendimiento se diferencia de muchas iniciativas que pueden haber desde la empresa privada, desde los bancos, por ejemplo. Y es que nosotros hacemos un seguimiento con las emprendedoras y por eso es que este programa de emprendimiento no solo se hace desde el ministerio, sino que se hace con el acompañamiento de expertos en la materia y también un aval de una organización internacional como es ONU Mujeres. Entonces, esta es como un aval tripartito desde el gobierno nacional, desde las instituciones de las organizaciones internacionales y también desde la academia. Entonces tenemos toda esta validación que acompañamos uno a uno a nuestras usuarias desde el momento que empieza el curso hasta que ya está el negocio rodando. Y se hace ese seguimiento y se hará ese seguimiento desde la Subsecretaría de Prevención y Erradicación de Violencia. Hablemos del tema de la violencia intrafamiliar, intrapersonal, no solamente para las mujeres jóvenes, también para las adultas, ¿verdad? Esto de los acosos. ¿Qué programas tiene y cómo se ejecutan actualmente el ministerio? Nosotros ahí trabajamos en 3 ejes: la prevención, la atención y la protección.
Desde la prevención, que es lo más importante. Nosotros hacemos jornadas de prevención a nivel nacional todas las semanas. Estamos presentes en todas las provincias del Ecuador, sobre todo en aquellas donde existen índices más altos de violencia, por ejemplo, en la Sierra Centro, en la Amazonía también y en las provincias Hay costeras. programas, ¿verdad? Así es, nosotros tenemos programas de sensibilización que lo hacemos de la mano de la empresa privada, lo hacemos de la mano de la academia, lo hacemos de la mano de la sociedad civil y hacemos constantes jornadas de prevención y de socialización. Y hay asesoría también, ¿verdad? Asesoría legal, por ejemplo, en En caso este de es un segundo plano, exacto. Esto está en la parte de la atención. Ya. La atención es justamente cómo nos activamos en todo el territorio ecuatoriano a través de nuestros servicios de protección integral. Los servicios de protección integral tienen servicio gratuito de asesoría legal, de psicología y una trabajadora social listas para atender las emergencias. En ese sentido, sí es importante notar que esto es una asesoría legal. El ministerio no tiene la responsabilidad de hacer un patrocinio ante el sistema judicial, pero hacemos la articulación con la Defensoría Pública para llevar el caso. Permítame otra pregunta, ¿verdad? Esto de la violencia de género, porque también se habla de la violencia de género político, ¿no? ¿Cuál es la diferencia y en qué campos ustedes están actuando ahí? La violencia política de género es la violencia que se ejerce a nivel de las funcionarias públicas, generalmente como se manifiesta cuando las críticas, cuando las objeciones hacia una funcionaria activista o cualquier mujer que se desempeñe en un rol político no gira hacia, por ejemplo, su gestión, sino que gira hacia temas personales, ¿no? Esa es, por ejemplo, una forma de ejercer violencia política, cuando se refuerzan los estereotipos de género, por ejemplo. También ese es un tipo de violencia simbólica y también cuando, por ejemplo, no se le permite o se la discrimina en sus propios lugares de trabajo, ¿no? En ese sentido, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, la violencia política de género es una infracción electoral muy grave que está reconocida en el Código de la Democracia. En ese sentido, toda la parte de la investigación, cuando se hace una denuncia sobre violencia política de género, es una responsabilidad que tiene el Tribunal Contencioso Electoral. Es decir, esa parte de la violencia política de género no la tiene el ministerio, dado que es una denuncia que se hace en la función electoral y el ministerio es parte de la función ejecutiva. Ahora, ¿cómo nos activamos en ese tipo de casos ante el pedido de una usuaria que ha sido agredida a través de la violencia política de género? Nos activamos tal y como nos activamos en absolutamente todos los casos, que es a través del servicio de protección integral con la asistencia psicológica, la asistencia legal y en el caso de recorrerlo, pues un tema de trabajo social. Las 8 de la mañana, 54 minutos, 8 de la mañana, 54 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política a punto de vista. Estamos entrevistando a la ministra de la Mujer y Derechos Humanos, la politóloga Ariana Tanca. Más preguntas de mi compañero Julio Ayala. Adelante, Julio. Gracias. Muy buenos días, ministra Tanca. Un placer saludarla. Dígame una cosa, ¿ha revisado usted las estadísticas, por ejemplo, de una iniciativa que apareció brillante en el ámbito nacional de dar crédito al 1% a 30 años plazo? Y sin embargo, no funcionó, ministra. ¿Por qué razón? ¿Cuáles son las circunstancias por que la gente ni siquiera con estas gangas hace grandes emprendimientos? Desconozco las razones por las que un programa de gobiernos anteriores funcione. En todo caso, en el gobierno del Nuevo Ecuador justamente tomamos decisiones desde el área técnica para que la política pública que se haga sea sostenible a largo plazo. Y es por eso que nosotros, por ejemplo, en este caso estamos trabajando en una línea de crédito preferencial para las víctimas de violencia basada en género y justamente teniendo en cuenta las particularidades que tiene este grupo en situación de vulnerabilidad. En ese sentido, no se trata de sacarlo lo más rápido ni lo más pronto para tener más puntos políticos. No, se trata de trabajarlo a conciencia de forma técnica, de modo que esto pueda ser un programa a largo plazo y que las mujeres se puedan beneficiar de esto sin perjudicar de ninguna forma a ninguna otra institución del país. En ese sentido, por eso es muy importante hacer las cosas con el punto de vista técnico, desde lo técnico, no siempre desde lo político, porque justamente ahí es cuando se corre el riesgo de lanzar algún tipo de programa, de plan, de proyecto,
que luego no tenga los resultados que se estaban esperando y esa política pública se termine dando de baja porque no cumplió el objetivo que tenía que cumplir. Y eso, desde el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, es un error que no cometemos. Somos muy cautelosos en el momento de elaborar los planes, proyectos y política pública, porque en primer lugar no podemos jugar con los recursos públicos y en segundo lugar tampoco podemos jugar con las mujeres y el dolor de las familias víctimas indirectas de femicidio. ¿Qué hace pensar, ministra Tanca, de que las famosas condonaciones de deudas realmente sirven? Porque yo fui diputado allá por el año 79 y desde esa época venimos condonando deudas del Banco de Fomento y ahora también las del Banco las de Ban Ecuador. Pero no tengo ningún criterio de que eso haya funcionado para el bien ni de los agricultores, ni de las mujeres, ni de nadie, porque a la hora de la verdad, eso es más o menos echar el dinero en saco roto, porque la gente se va acostumbrando a prestar para no pagar. Nuevamente, yo la verdad es que no puedo responder por medidas que se hayan tomado incluso cuando yo ni nacía. Yo nací en el año 93, pero en ese sentido, más allá de la explicación técnica, yo creo que es muy importante también tener y conocer el sentir de la ciudadanía. Cuando nosotros visitamos territorio y conocemos a las usuarias que están sumidas en deuda, nuevamente, no es porque no quieren pagar, no es porque sacan un crédito porque se levantó esa mañana con ganas de ir a sacar un crédito, no. Primero, se saca un crédito con las ganas de salir adelante, con las ganas de sacar a su familia adelante, ¿no? Recordemos que las mujeres en el país son las mayores afectadas por el desempleo, no solo por el desempleo, pero también son 7 cada 10 mujeres que han sido víctimas de violencia a lo largo de su vida. Entonces, no es que en el caso de las mujeres específicamente se levantan y van a pedir un crédito por deporte. Muchas veces esos créditos, y dicho sea de paso, las mujeres en el país, las mujeres ecuatorianas son de las mejores pagadoras que tiene el país. En ese sentido, cuando conversamos con las usuarias, hay muchas veces que las situaciones de la vida, por ejemplo, el tema de los incendios. Justamente la semana pasada que estuve en el barrio Bolaños, una familia entera perdió por completo, había sacado un crédito para tener un gallinero, vender las gallinas, Eso fue en Quito, ¿no? en Quito, sí, los huevos, etcétera, y vino un incendio y se murieron absolutamente todas las gallinas. Yo entré al barrio Bolaños y veo las gallinas rostizadas, que eran su medio. Yo sé, suena duro, pero esta es la realidad del país y esta es la realidad de muchas mujeres, sobre todo en la ruralidad, que se saca un crédito y suceden estas circunstancias de la vida. Y quizás una mujer o cualquier persona en el área urbana que cuenta con trabajo, bueno, puedo seguir pagando el crédito, puedo seguir saliendo adelante, pero muchas veces en específico, por ejemplo, en el área rural, donde se saca el crédito para comprar ganado, por ejemplo, y se muere el ganado, quien era su modo, su capital para trabajar, ¿qué se hace en ese momento? Entonces, sí, definitivamente no será la solución para todos los problemas que tiene la familia ecuatoriana ni la mujer ecuatoriana, pero sí, definitivamente es un alivio saber que ya no tienes que pagar una deuda, que, ojo, tampoco son montos muy elevados. Son hasta $5,000, ¿no? Y de eso se trata, de tener no solo el alivio financiero, pero también el acompañamiento que se hace sobre la educación financiera. Justamente el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos estamos ya firmando diferentes convenios para nuestras usuarias cuando se saque un crédito, venga acompañado de esa educación financiera donde también se enseñe y se aprenda cómo funciona el sistema financiero y de que hay varias formas en el caso de no poder atender una deuda, de cómo poderla refinanciar y todas las diferentes herramientas que da el sistema financiero para poder endeudarse de una forma responsable. Entonces, no es solo la condonación de la deuda, pero también toda la educación financiera que se tiene que tener. Ojo, y no solo las mujeres, yo creo que esto aplica para absolutamente todos los ecuatorianos, ¿no? Creo que a muchos nos hubiera encantado tener esta educación financiera desde que estamos en el colegio. Entonces, en ese sentido, es importante no solo la condonación, pero también, por ejemplo, el acceso a crédito, el capital semilla, la capacitación en cómo sacar el negocio adelante y la capacitación en temas financieros, que nuevamente de eso se trata, dar un acompañamiento y que las mujeres en general, todos los ciudadanos, tengan esas herramientas para endeudarse de forma saludable, por así decirlo, y que no comprometa ni a las instituciones del Estado ni tampoco el presupuesto de sus familias. Muy interesante eso de la educación financiera. Realmente sería un gran aporte para no seguir repitiendo la historia, porque da la impresión de que quien no conoce la historia tiende a repetirla. Don Andrés Mendoza y Paladines, continúe con el diálogo.
En efecto, la educación financiera para las mujeres es extraordinario, pero todos hubiéramos querido tenerla, como bien dice bien la ministra Ariana Tanca. Esa es la gran verdad. Ministra, hay casos de violencia política de género, que no son la gran mayoría de las mujeres del Ecuador, obviamente, pero sí son casos que hacen noticia y ponen denuncias ante el Tribunal Contencioso Electoral, ponen denuncias o se quejan públicamente. Por ejemplo, ¿no le han llegado a usted este tipo de denuncias? Hay casos de asambleístas de ADN contra alcalde de Guayaquil. Hay casos de la vicepresidenta de la República contra el presidente. Hay casos de una concejal de Guayaquil contra el alcalde de Guayaquil. Y así debe haber otros casos. Esos no los tramitan en el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. No, la verdad es que esos casos no los tramitamos nosotros por la razón por la división de poderes, básicamente, ¿no? La violencia política de género es una infracción electoral muy grave. Por tanto, todas las denuncias que se hagan en cuanto a ese aspecto de la violencia política de género las resuelve netamente el Tribunal Contencioso Electoral, sin perjuicio de que alguna mujer necesite los servicios del ministerio, pues ahí estaremos para darle la asistencia psicológica, la asesoría legal y el trabajo social si fuera necesario, ¿no? Nosotros, estos servicios de protección integral están disponibles para la ciudadanía, para las mujeres, niñas, niños y adolescentes cuyos derechos han sido vulnerados. Y en ese sentido, atendemos los diferentes tipos de violencia que puedan suceder en la sociedad. En ese sentido, por ejemplo, hemos atendido desde niñas de 3 años hasta de 3 meses que han sido abusadas sexualmente. Hemos atendido incluso casos de explotación. Justamente este fin de semana en Loja, gracias al excelente trabajo que hace el Servicio de Protección Integral de la ciudad de Loja, impedimos, y con un trabajo coordinado con la Fiscalía y la Policía Nacional, impedimos que una menor de edad con síndrome de Down sea vendida. Así como le está escuchando, vendida. Y gracias al trabajo articulado que se ¡Qué hace barbaridad! con O las sea, como una esclavitud, así. Así es. Entonces, ese servicio que nosotros damos en general a la ciudadanía, a las niñas, niños, adolescentes, mujeres de todas las edades, así nos activamos en cualquier tipo de alerta que podamos recibir. En ese sentido, estamos a las órdenes para cualquier ciudadano cuyos derechos hayan sido vulnerados y nuestros servicios de protección integral puedan ser, pues, de su uso. Claro. Las 9 de la mañana con 4 minutos, 9:04, estamos dialogando con la politóloga Ariana Tanca Maquiavelo. Ella es la ministra de la Mujer y Derechos Humanos. Y una consulta, en estos momentos que estamos en las fiestas de Guayaquil, ¿tienen algún anuncio fuera de este trabajo que están realizando a full, sobre todo en las zonas más conflictivas acá en la ciudad, como decíamos también en el Gran Guayaquil, como en Durán, pero aquí en Guayaquil hay zonas también, especialmente en el sur y en la zona de la perimetral para el oeste, que hay mucho problema con la mujer y con sus hijos pequeños, que son la principal preocupación de ellas. Le pregunto esto porque recuerdo en el mes de julio, para el 25 de julio, en la fundación o la conmemoración de la Fundación de Guayaquil, el gobierno nacional en la sesión solemne, por ejemplo, hizo un convenio me parece que eran 40.000 becas con el ITB para que puedan tener los oficios y becas para estudiar, y era para mujeres básicamente, Ariana. Así es, nosotros no solo trabajamos en todo el territorio ecuatoriano, también, por supuesto, en el Gran Guayaquil. Justamente en las zonas que mencionabas, en la avenida Casuarina contamos con un convenio con la Casa de Acogida Hogar de Nazaret. Contamos con un convenio que tiene el Gobierno Nacional
con Hogar de Nazaret. Hogar de Nazaret es un lugar que recibe a mujeres y sus hijos y sus familias cuando huyen de un círculo de violencia. En esos espacios se salvan vidas porque protegen a la mujer, le dan la atención psicológica, la asistencia legal necesaria, pero también no solo a ella, sino a sus hijos, ¿no? Y las casas de acogida mantienen a las mujeres y a sus familias por un periodo de 6 meses hasta que tengan las herramientas de poderse reinsertar en la sociedad. Pero asimismo, la semana pasada visité el barrio Nigeria en la isla Trinitaria justamente Sí, para claro. tener espacios de colaboración con fundaciones y organizaciones que ya trabajan en los barrios. En este sentido, conocí organizaciones conformadas por lideresas barriales de ese sector que han crecido en ese sector, con el que nosotros podamos empezar a trabajar de la mano de los barrios, de las lideresas, para empezar a acercar en primer lugar los servicios del ministerio a la ciudadanía. En segundo lugar, para establecer estos lazos que son necesarios con las lideresas para trabajar en territorio. Y en tercer lugar, también para potenciar las capacidades que tienen estas organizaciones que son formadas por la comunidad mismo para que conozcan las diferentes oportunidades que damos del gobierno nacional, oportunidades en capacitación, oportunidades de financiamiento, y de eso estamos empezando el trabajo, y para nosotros es muy importante trabajar con la comunidad, con las lideresas comunitarias para poder seguir adelante. Las 9 de la mañana con 7 minutos, 9:07. Vamos con las preguntas de la ronda final con don Alcides Montilla y luego don Julio Ayala. Ministra, hace poco el gobierno, ¿verdad?, aprobó un decreto mediante la cual se definía una política, diría, de Estado, ¿no?, para el tema de la erradicación de la violencia sexual en el sistema educativo. Esto comprende no solamente un trabajo del Ministerio de la Mujer, sino de Salud, de Educación, de la Fiscalía, de la Procuraduría, etcétera. Erradicar la violencia sexual en el sistema educativo es bien complejo. No es un asunto de la noche a la mañana. Deben de intervenir los padres de familia, los alumnos, los maestros, las autoridades educativas, el conglomerado, el barrio, que controla a veces los planteles, ¿verdad? ¿Qué primeros pasos se están dando para trabajar en este objetivo? Que la verdad es que de buenas a primeras resulta difícil de erradicar si no hay el complemento de todos. Así es. Este decreto ejecutivo número 368 es muy importante y es histórico, porque es la primera vez que el país cuenta con una política pública integral y articulada con las diferentes instituciones del Estado que tienen responsabilidad cuando existe un lamentable caso de abuso sexual en el ámbito educativo. Ahora, este decreto ejecutivo nace para cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de Paola Guzmán Albarracín. Claro, hubo un ejemplo ya de eso, ¿no? Así es, y no es ese, no es solo el caso de Paola Guzmán Albarracín, sino también 1 millón de casos que ustedes recordarán. Ella fue violada en un plantel educativo de Guayaquil, todo el mundo se acuerda de esto. Así es, y eso es importante, no olvidarnos de esos nombres. Por no una olvidarnos. autoridad del plantel. Así es, ¿no? fue el rector que la abusó continuamente de la alumna, quien finalmente tomó la decisión de suicidarse ante el círculo de violencia que estaba viviendo, el círculo de abuso que estaba viviendo en su escuela. Y eso nos deja a nosotros una lección muy importante, y es que no puede ser que en las escuelas donde los niños, las niñas y los adolescentes van a aprender, van a desarrollar sus capacidades, donde supuestamente están seguros, no lo están. Y por eso ya es muy importante lo que tú mencionabas, que es un trabajo que se tiene que hacer de forma articulada, primero, con todas las instituciones del Estado, segundo, con los padres de familia, y tercero, con las autoridades y los DECES de las unidades educativas, porque es muy importante que cuando suceden estos casos, las autoridades, los profesores, no encubran a los abusadores, no encubran al abusador. La vergüenza no la tiene la víctima, la vergüenza tiene que estar del lado del abusador, y no tenemos que ser cómplices de esos actos de abuso sexual. Hay que proteger a la víctima son niños, son adolescentes, que si no los protegemos, que si no les damos la atención que se necesita, estamos al frente de una ocasión que puede perder por completo su vida. Imagínense el trauma que es vivir un abuso sexual
que ni siquiera se lo puede contar a la familia. No Porque muchas solamente veces la autoridad es el alumno, de los mismos. así es un trauma. Usted ve cuando hay planteles que anteriormente eran solamente de varones y ahora son de varones y mujeres y comparten a veces lamentablemente hasta los baños, donde se producen los primeros actos de violencia sexual. O sea, eso no lo digo yo, lo han dicho muchísimos padres de familias que ven con desagrado, ¿verdad? Que baños en donde participa el varón y la mujer, una cosa increíble, ministra. Así es, y es muy importante trabajar mucho en la cultura, trabajar mucho con los padres, con los alumnos, saber qué está permitido y qué no está permitido. De hecho, nosotros estamos en el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos y acabamos de elaborar una charla que es muy, muy interesante, que es sobre los noviazgos saludables. A todas las chicas que nos están escuchando, las mujeres que nos están, incluso todos los que nos están escuchando hasta ahora. Pero creo que a todos nos hubiera encantado saber cómo se ve un noviazgo saludable cuando tenemos los 18 años, ¿no? Entonces, a mí me hubiera encantado que me digan eso. Entonces, eso estamos trabajando a nivel de las universidades, pero también con los últimos años de educación básica. Estamos a punto de empezar un programa con el Ministerio de Educación. Estaremos para la segunda semana de noviembre, unas brigadas a nivel nacional donde trabajamos con los estudiantes sobre prevención de violencia, no solo la prevención de violencia, sino que también la importancia de hacer buen uso del tiempo libre a través del deporte, a través de la cultura, incluso mismo desde las actividades que se tienen que reforzar dentro de los planteles. Pero es muy importante ese trabajo que se hace con el Ministerio de Educación, con los padres, con las familias, porque finalmente quienes tutelan los derechos de los menores son los padres y los padres también tienen que saber identificar cuando su hijo está en un posible círculo de abuso, que sepa identificar las señales, porque ¿qué es lo que pasa? Muchas veces los abusadores le dicen, no le digas a tus padres porque los mato. Hay esas amenazas de por medio. Entonces, como padres tenemos que estar también muy pendientes de ciertas señales de alerta, pero también no solo las señales de alerta, en primer lugar, creerle al niño cuando nos hace una advertencia de ese tipo, y en segundo lugar, saber dónde se puede acudir para las medidas de protección inmediata. Don Julio Ayala, adelante. Gracias, gracias. Ministra, dígame una cosa. Antiguamente se utilizaba mucho para la eh, sana diversión de los niños, organizar especialmente con las escuelas los famosos torneos interescolares, tanto de indoor fútbol, de básquet, de atletismo y hasta de natación muchas veces. Hoy tenemos un gran problema con la drogadicción, con el sicariato, con el abuso de menores que los introducen en pandillas y todo. ¿Qué posibilidades hay de volver a utilizar esos mecanismos, de utilizar ese lucro cesante que constituyen las áreas deportivas de escuelas y colegios que no se usan prácticamente y que se podrían usar con trabajos de la comunidad y los docentes los sábados y domingos para hacer que esos jóvenes que hoy no tienen prácticamente dónde descargar sus energías lo hagan en una forma organizada con el deporte, con teatro, con música, con arte? ¿Qué posibilidades hay de retomar la ministra Tanca? Esa es una excelente acotación. De hecho, yo cuando estaba en el colegio era seleccionada de atletismo y para mí no había mejor momento del año que los Juegos Intercolegiales, que justamente eran por estas fechas conmemorando la independencia de nuestra querida ciudad. En ese sentido, hay dos iniciativas muy importantes. En primer lugar, con el Ministerio del Deporte tiene los Actívate, que justamente se trata de estas actividades de fútbol, diferentes actividades deportivas, tanto en las ligas cantonales, pero también en coordinación con los planteles educativos. Particularmente el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos está pronto a firmar un convenio con el Ministerio de Deporte donde le hemos puesto Actívate Mujer, un poco adaptando el programa que ya tiene el Ministerio del Deporte, pero enfocado hacia las mujeres y en general a la familia ecuatoriana. En esta Actívate lo que hacemos, y de hecho esta iniciativa nació porque en Durán nosotros tuvimos una actividad de defensa personal que fue destinado a mujeres, niñas, adolescentes que quieran aprender sobre defensa personal, pero también fue un espacio que aprovechamos para dar a conocer los servicios del ministerio, para dar a conocer las diferentes formas de violencia, y fue un momento muy ameno para compartir con la comunidad, acercar los servicios del ministerio, pero sobre todo la actividad física en las ligas cantonales, que es muy importante. Entonces, a partir de que ese evento fue un éxito,
decidimos elevarlo a un convenio formalmente con el Ministerio del Deporte y esta política pública se llama Actívate Mujer y la idea es activarnos a través de las ligas cantonales con diferentes actividades deportivas justamente para que el ocio esté enfocado hacia actividades lúdicas que promuevan la concientización ciudadana, compartir con la comunidad, en nuestro caso, sobre todo, la prevención de violencia. Justamente este fin de semana también estuvimos en el sector Los Naranjos, en Durán, trabajando con una bailoterapia. Entonces compartimos una mañana con las mujeres, con sus hijas, con sus familias en general, donde aprovechamos el espacio de la bailoterapia para comunicarles dónde estamos ubicados, qué pueden hacer en una situación de violencia y también pues explicándoles los diferentes tipos de violencia. Y asimismo, por el otro lado, la otra iniciativa que les comentaba es que también el Ministerio de Cultura hace diferentes activaciones lúdicas dentro de los colegios. Por ejemplo, un par de veces tuve la dicha de acompañar a la ministra Romina en un evento donde va, por ejemplo, el cuerpo de baile y les baila a los chicos y enseñan, es muy linda esa actividad porque es como un mix de las diferentes culturas, movimientos, sonidos del país. Entonces, fue una obra muy bonita, a los chicos les encantó, pero también las sinfónicas se están activando en las escuelas. Y a propósito, también conmemorando la independencia de nuestra querida ciudad, se están reactivando los espacios del MAC, que por mucho tiempo habían estado descuidados. Sí. Y se están haciendo actividades lúdicas en coordinación del Ministerio de Cultura con Ministerio de Educación. Entonces, en general, tenemos muy claro que es necesario que ese tiempo libre que tienen los muchachos, los niños, niñas y adolescentes, sea utilizado de una forma saludable, productiva, que en la medida de lo posible, y eso es lo que se intenta, estén alejados de las drogas e incluso de los grupos delincuenciales, quienes se acercan a estos chicos porque, bueno, todos sabemos, ¿no? Que se acercan porque son menores de edad, por tanto, hay una forma preferencial en la justicia de procesarlos, ¿no? Entonces, sí, se hace el uso del tiempo libre, es algo muy importante para el gobierno nacional, para que sea enfocado en algo productivo. Don Andrés Mendoza y Paladines, por favor. Sí, para agradecerle por el tiempo, Ariana, y decirle a la ministra qué planes para mañana tiene el gobierno nacional. Sé que habrá una sesión solemne y con el presidente de la República presente, las principales autoridades. No estoy seguro, la memoria me falla ahora, me lo podrá de pronto recordar en qué lugar va a ser la sesión solemne mañana. Así es, compartiremos la sesión solemne con las diferentes autoridades en la gobernación el día de mañana, Okay. celebrando esta importante fecha para todos los guayaquileños, Uh-huh. yo creo que en general para todos los ecuatorianos, que es el 9 de octubre, 204 años de independencia de la ciudad que a mí me vio nacer y crecer y de que hoy tengo el privilegio de representar en un gabinete ministerial. Ok, ¿y la hora? ¿Será a las 4 de la tarde? Sí, así es. Ok, ya es para En los alrededores de la gobernación va a ser. en los alrededores de la gobernación. Claro, ahí van a montar alguna Es muy bonito. escenario. Y sí, muy bonito. Y claro. por ahí está la Universidad de las Artes. Sí, definitivamente creo que es icónico el sector, el centro de la ciudad, cerca del río donde nacen. Claro. Cerca. Sabemos que la ciudad crece desde los astilleros, pero pues todo creo que nosotros hemos crecido en el centro disfrutando de los parques. En fin, es Totalmente una fecha de acuerdo. Del malecón del río Guaya, no se olvide, Así es. que es Sí. el ícono de la ciudad. ícono ¿no? de la ciudad. A mí personalmente es una fecha que me emociona. Como digo, nací y crecí en Guayaquil, muy Ujú. orgullosamente guayaquileña, de padres guayaquileños. Y en esta fecha que recordamos el sentido de lo que significa ser guayaquileño, ¿no? Siempre muy inspirados por la labor de José Joaquín Dolmedo, de todos los próceres del... Toda la fragua de Vulcano. Así es, así es. La libertad, lo que significa para los guayaquileños, pero también recordar eso que significa ser guayaquileño. Y es que yo creo que el guayaquileño es trabajador, es resiliente y sale adelante a como dé lugar. Y sobre todo las mujeres guayaquileñas, que es fuerte, que es resiliente, que se levanta todos los días a trabajar, a cuidar de su familia, a dar lo mejor de sí, para que su familia esté bien, para que su barrio esté bien y en general para que la ciudad esté bien. Y tan cierto es eso que cuando llegaron los conquistadores españoles, les llamaba la atención la capacidad de trabajo y la valentía de las mujeres, tanto chonanas, huancavilcas, de las diferentes
pues, culturas que había acá. Y en la fragua de Vulcano famosa, hay varias mujeres guayaquileñas, pues, o sea, es más, se dio en la casa de una de las patriotas de nuestra ciudad. Es decir, siempre ha habido esa valentía, resiliencia, como bien dice la ministra, y por otro lado, también visión, ¿no? de las mujeres de nuestra ciudad por, además, la patria, porque eso es bien importante. Así que gracias, Ariane. Me alegro que se emocione mucho, porque justo veníamos hablando con Alcides, con Julio, todos estos días, diciendo, oiga, vemos un poco apagado el tema del civismo y de las fiestas, por los apagones, por la delincuencia, por temas que justamente lo que más asusta a la gente muchas veces es el hecho de la inseguridad, ¿no? Entonces, me alegro que transmita ese fervor. Yo sé en este momento que la ciudad y en general el país atraviesa por momentos bastante complicados. Sin embargo, celebrar a nuestra ciudad tiene que ser algo que no perdamos, esa tradición, ese civismo que es muy importante y sobre todo por los valores que eso representa, los valores de que antes mencionaba, la búsqueda siempre de la libertad. Y recordemos lo que decía pues la Constitución de la provincia libre de Guayaquil, ¿no? Que reconocía un gobierno que reconocía justamente la libertad de expresión, la libertad de tránsito, un montón de libertades desde el ámbito republicano que sin duda sirvió para inspirarnos a tener una república posteriormente, la República del Ecuador. Y creo que es nuevamente, si bien estamos pasando como país una situación complicada, el gobierno está tomando las acciones competentes para poco a poco ir superando esto. Pero lo más importante es que el día de mañana recordar nuestra ciudad con mucho cariño, con mucha, que nos inspire esa valentía de la fragua de Vulcano. Y en general, pues un saludo a todos los guayaquileños, a la mujer guayaquileña, valiente, resiliente, independiente como Guayaquil. Sin duda alguna. Nos vamos a despedir de la ministra de la cartera del ministerio, como se lo puede llamar, de la Mujer y Derechos Humanos. Que tenga buenos días, Ariana, y nosotros nos vamos a ir a la pausa comercial.